Jorge, eso del ego, en el cargo que tú estás desempeñando en estos momentos en Poblet, ¿qué es exactamente para los oyentes que nos están escuchando? Antiguamente la figura lego en los monasterios era aquella persona que por alguna razón trataba con la gente, sobre todo en este caso siendo un monasterio masculino, con las mujeres. La figura queda muy feo que un monje lo vean fuera del monasterio hablando con una mujer, pero en cambio había una figura no monje que se ocupaba precisamente de esos trámites. Entonces era la figura lego, que era la persona indicada para esos casos. Incluso para tratar cosas mundanas fuera del monasterio, para intentar tratar cosas que normalmente se tendría que discutir y los monjes intentarían no discutir ello. Cuando hablas de no discutir, ¿a qué te refieres, Jorge? Bueno, cuando tratas con un Tranquilo. Con un tipo de personas, por ejemplo, no sé, distribuidores, personas que venden algo, que intentan venderte y tal, al final llega un punto en el cual no hay conclusión digamos que la palabra, digamos, es fundamental. Entonces llega ese punto de no saber qué hacer. Es recurrir directamente a la persona lego, ¿no? Que es el que puede tratar de tú a tú con la persona sin necesidad de llegar a un extremo. Ellos no llegan a ese extremo. ¿Cómo llegaste a Poblet, Jorge? Uy, mi historia. Además tienes un cargo importante. No, mi historia... cuenta lo que quieras tú, pero yo sé que dentro del monasterio, en estos momentos, diferentes incluso periódicos y diarios pagarían porque tú nos contaras solamente un poquito de los laberintos o incluso los puntos mágicos que puede tener ese enclave. A ver, es que el monasterio en sí, ahora por ejemplo hacemos un poquito de recuperación de hemeroteca, lo que es fotografía antigua, y con eso se llega mucho más allá de los misterios, ¿no? Y misterios incluso de algunas habitaciones que hay en las cuales han sucedido a lo largo de la historia, a ver cómo decirlo, actos en los cuales príncipes hubiesen muerto si no se hubiesen escondido dentro del monasterio. ¿Qué sabemos? Me comentaba una persona que está estudiando Cábala desde Barcelona, cabalista, que vino una vez en un viaje para comentarme, a mí me lo preguntó en primera persona, ¿qué información tenía yo sobre un emperador alemán que está enterrado también en Poblet? No tienes tampoco respuesta. No tengo nociones para... Bueno, no puedes dar información, queda claro. Por otro lado, una persona que venga de fuera y nos esté escuchando y no haya visitado nunca el monasterio de Poblet, difícil, cosa que creo que es muy difícil, ¿qué se encontraría en el monasterio? Primero una paz espiritual que no encontrará nunca. Yo por lo menos la he encontrado. Un silencio, que ya es difícil hoy en día encontrar silencio en la calle. Y yo creo que encontraría la esencia de las piedras, que es lo difícil encontrar porque la visita es muy libro, pero habría que estudiar un poquito más lo que es la piedra en sí, la historia, la finalidad por lo cual se construyó lo que se construyó en su momento y por quiénes lo construyeron, que es lo que no buscamos realmente. Vivimos en un sitio, sabemos que vivimos en Montblanc, en una casa, en una calle, pero no sabemos la historia de esa calle, ni la historia de la casa, ni por qué se construyó. Entonces... ¿Es cierto aquel dicho que dice que cuanto más sabes, menos te das cuenta de lo que sabes? Sí. Lo estás experimentando por ti mismo, porque estamos hablando de que tú tienes, digamos, acceso a la biblioteca, por ejemplo, de Poblet. Tenía acceso a la biblioteca, ahora por cuestiones de lo que decíamos de la figura Lego, pues no tengo acceso a la biblioteca por problemas de... Bueno, da igual, eso no toca ahora hablarlo. Por otro lado, Jorge, vamos a ir de un tema a otro. Vamos a hablar de coctelería. Aparte, podemos decir también un poquito más lo que estás haciendo tú por allí. Sí, hago un poquito de... ¿Conoces a todos alquimia, hago un poquito de alquimia elemental en licorería. Hago ¿Conoces a todos los monjes, a toda la gente que se irá hospedando por allí también, sí, supongo, ¿no? Solemos dar un poquito la mano a la gente que viene para que conozcan un poquito el monasterio de una forma diferente. Y bueno, a través de los licores, las frutas, las plantas, un poquito
lo que la gente, creo que la esencia de haber abandonado lo que realmente nos hace bien, ¿no? Porque antiguamente se hacían muchas cosas que ahora se han dejado de hacer. Por ejemplo, aceites macerados al sol, que son aceites esenciales, que la gente no hace, los abuelos los hacían. Vinagres, fáciles de hacer, porque los hace la luna en sí. Simplemente cosas esenciales, elementales, que nos ayudaban precisamente a la curación espiritual y a la curación del cuerpo, que es lo que hoy en día estamos tan preocupados, ¿no? Nos preocupamos más del físico y del psíquico, digamos, de saber y entender, y estamos olvidando realmente la esencia que nos daban los abuelos. Una persona, por ejemplo, que se encuentra, que está, digamos, mucho tiempo metida dentro del monasterio de Poblet, por decirlo de alguna manera, sin internet, etcétera, etcétera, puedes tener esa sensación como tú, supongo, de volver a conectar con esos ancestros. La diferencia de sentir más de cerca el caos, supongo que también viene cuando sales de allí y te das cuenta de que estás viviendo en un mundo y que el otro mundo es el que nos predomina, por ejemplo, cuando salimos a la calle. Podría decirse que sí, pero también hay que pensar una cosa. Yo, hasta hace 5 años, que es el tiempo que llevo en el monasterio, he vivido fuera. He compartido la vida mundana y he sabido el estrés que realmente hay fuera. Si yo me tuviera que enfrentar ahora al mundo, me enfrentaría de otra manera, que no he podido conocer hasta ahora. Y me seguiría haciendo mis recetas antiguas, simplemente porque lo único que me ha pasado a mí es que he desconocido lo que hacían los ancestros. Me comentó una conocida, Rosa, que si alguna vez teníamos oportunidad de, digamos, hablar contigo o entrevistarte, que saludaras al hijo del Paco Martínez Soria, que está allí con vosotros. Sí, tenemos al hijo de Paco Martínez Soria. Es el padre hospedero y, bueno, no hay... En esos casos siempre es mejor hablar directamente con él, ¿no? Simplemente a mí me han dicho que te mandara recuerdos, tú que lo conoces más a primera persona. Bueno, podría comentarte algo curioso. Que sobre el hijo de Paco Martínez Soria, adelante. Más que del hijo de la hermana de Paco Martínez Soria, que es la que come mis mermeladas. Cuenta. Cuenta. No, normalmente yo tengo una persona especializada porque ya empecé con cocina, empecé a repostería, he repasado los licores. Vas pasando son pautas en la vida que vas pasando, me imagino, que a cosas mejores, pero siempre con el recuerdo de que sabes hacer lo anterior. Ahora, en estos momentos no hago yo las mermeladas, pero hago que una persona me haga las mermeladas. Entonces, esas mermeladas son mis recetas. Y puedo... ¿Vas a publicar alguna vez algún libro, Jorge, de lo que estás creando? Tiene su mérito, ¿no, Josep? Que en aquest sentit... Xavier, perdón. Sí. Josep, estaba pensando en el realizador, nuestro realizador, y Xavier, que di que tiene su mérito, digamos, porque estamos hablando directamente con un creador.